Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este curso de nutrición en el adulto mayor. Soy el doctor Wilfredo Martínez, médico en medicina general, además de una maestría en nutrición internacional y dietética y una maestría en actividad física en niños y adultos, además de nutrición en necesidades especiales. Bueno, iniciamos hablando por qué es tan importante hablar sobre la nutrición en el adulto mayor. Y es muy fácil, porque en la actualidad se nos ha demostrado que hay un crecimiento que incluso puede llegar hasta el 21% de la población adulta mayor a nivel mundial. Es decir, cada vez nuestra población se va envejeciendo y con ella vienen las enfermedades que pueden ser causales del propio envejecimiento y sobre todo a la mala nutrición. ¿Qué vamos a ver en este contexto? Bueno, vamos a hablar principalmente de los cambios fisiológicos y de cómo la nutrición puede ayudar a prever estos cambios y, si no preverlos, a mejorarlos. Con esto lo que conseguiremos es una mejor salud en el adulto mayor. Y bueno, a partir de esto veremos los siguientes objetivos. Y bueno, empezando a hablar acerca de los objetivos, el primero es conocer los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, aprender a evaluar el estado físico y, en el caso nutricional del paciente, de cara a optar por los requerimientos de los diferentes nutrientes para poder planificar una pauta nutricional que mejore o mantenga un buen estado de salud y prevenga o trate la enfermedad del paciente geriátrico. También reconocer aspectos psicológicos, sociales, económicos, educativos y limitaciones físicas que van a afectar a la alimentación de estas personas y adecuar una pauta nutricional para las posibles dificultades. Bueno, y entrando entonces ya en el tema, vamos a hablar un poco de la fisiología del envejecimiento. Como podemos ver, los objetivos están fijados para que vayamos teniendo una cronología de eventos y cómo esta cronología de eventos puede ayudarnos a mejorar o a prevenir enfermedades que se pueden presentar en la etapa geriátrica. Bueno, con lo que respecta al envejecimiento, podemos decir que es un proceso natural y progresivo del ser humano. Es un proceso complejo que abarca cambios moleculares, celulares, fisiológicos y psicológicos, y resulta difícil establecer cuándo acaba la edad adulta y cuándo empieza la vejez, en función exclusiva de la edad cronológica. El aumento de la longevidad y la esperanza de vida en los países occidentales está dando lugar a un rápido crecimiento de la población mayor de 80 años, debido a la mejora de la calidad de vida y los cuidados sobre la salud y la alimentación. De esto no nos libramos tampoco nosotros los salvadoreños, que a pesar de que en los años anteriores habíamos tenido una alta tasa de natalidad y podíamos ver que la población era mayoritariamente juvenil. Ahora se dice que probablemente dentro de 10 a 15 años, aproximadamente el 20% de la población salvadoreña sean personas mayores de 60 años. Y en este caso, podemos decir, aprovechando este intermedio, que según la OMS, la edad del adulto mayor empieza a partir de los 60 años y según la ONU empieza a través de los 65 años. Una persona anciana permanece sana siempre y cuando su estado nutricional sea el adecuado. Esto puede verse afectado por factores que pueden limitar las posibilidades de adquirir y preparar comida, como pueden ser la disminución de la función visual, el aumento de las alteraciones cognitivas, los trastornos del equilibrio o la marcha, y todos ellos consecuencia del proceso de envejecimiento. Además, se produce una disminución del apetito por disminución de la actividad física, por problemas bucodentales o trastornos del ánimo, con el peligro potencial de que la reducción en la ingesta de nutrientes esenciales provoque una enfermedad. Y esto es así. Lastimosamente, en la edad avanzada se altera la función de la hormona GLP-1, que apoyando, bueno, o aprovechando, es decir, que es el nuevo tratamiento para el manejo de la diabetes tipo 2, que esta hormona lo que se encarga es básicamente de aumentar la sensación de plenitud y saciedad. Por lo tanto, las personas mayores, al tener esta hormona con mayor funcionamiento, pues tienden a padecer mucho menos de hambre.
Vamos a nombrar algunos cambios biológicos que suceden en el envejecimiento. Los primeros y los que se notan con mayor facilidad son los cambios sensoriales. Son muy frecuentes los cambios en el gusto, el olfato, el oído, debido fundamentalmente a la atrofia de las papilas gustativas. La sensibilidad por el dulce o el salado cambia, lo que lleva a consumir alimentos fuertemente sazonados, azucarados o muy salados. Todos estos cambios, recuerden que al momento de ingerir un plato, lo importante es cómo se ve el plato, cómo huele el plato y a qué sabe el plato. Entonces, si nuestros sentidos se ven alterados, obviamente, se va a perder el deseo de ingerir los alimentos. También se dan cambios gastrointestinales, los que afectan el apetito, sobre todo a la capacidad de digerir y absorber nutrientes. Se sabe que el riesgo y la frecuencia de anorexia es alto en este punto de la población. Esta situación puede llevar a estados de malnutrición severos. Se observa una disminución progresiva de las secreciones digestivas. La actividad enzimática de las glándulas salivales, gástricas, pancreáticas e intestinales disminuye. La disminución de las secreciones gástricas en el tubo digestivo modifican el pH y la composición de la microbiota, apareciendo bacterias que secuestran el calcio, el hierro y sobre todo la vitamina B12. Disminuye la motilidad intestinal, la superficie intestinal útil para la absorción y la capacidad de transporte de nutrientes del intestino a los tejidos. Todo esto eleva el riesgo de padecer anemia, diarreas, mala absorción, etc. La pérdida de las piezas dentales afecta directamente a la realización de una buena digestión. Las digestiones se vuelven más difíciles y molestas. El estreñimiento es otro problema que afecta a más del 50% de los ancianos por disminución de la motilidad, la disminución de la mucosa intestinal, la falta de ejercicio regular y sobre todo el consumo insuficiente de fibra y de agua en su dieta. Existen también cambios metabólicos, de los cuales el más significativo es la intolerancia a la glucosa, aunque no sean personas diabéticas, por lo que existe una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. Existe una menor necesidad de energía, por lo que disminuye el metabolismo basal por diferentes motivos. Como por ejemplo, los cambios en la composición corporal disminuye la masa magra y por lo tanto disminuye el gasto correspondiente a la renovación proteica. Descenso de la actividad celular, que lleva a una disminución del gasto energético. Descenso de la actividad física, con la correspondiente disminución del gasto de energía. Otros cambios importantes son los cambios en el sistema cardiovascular, pérdida de elasticidad del tejido arterial y venoso por el envejecimiento y el consumo de una dieta rica en grasas saturadas, con niveles de colesterol alto e hipertensión, elementos a tener en cuenta a la hora de realizar una dieta. Tenemos que decir también que estos cambios pueden afectar otros órganos, sobre todo riñones y cerebro, tanto así que pueden afectarse por falta de irrigación y tener alguna enfermedad consecuente a estos cambios. Cambios en el sistema renal. La función renal disminuye alrededor de un 50% entre los 30 y los 80 años. En un 75% de la población adulta se ven afectados por estos cambios, sobre todo si tenemos en cuenta que la necesidad de hidratarse también está abolida. Hay, por lo tanto, una mayor excreción de proteínas, electrolitos por la orina, se altera el equilibrio hidrosalino y pueden aparecer edemas y malnutrición proteica. También podemos ver cambios musculoesqueléticos, de los cuales la más importante, además de la desmineralización ósea, que aproximadamente es del 1%, es decir, una persona de 25 años tiende a tener
un porcentaje corporal del 6% de masa ósea, y a partir de los 70-75 años esta disminuye al 5%. Pero lo que hay que tener más en cuenta es la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Pues es la pérdida del tejido muscular. ¿Por qué decimos que esto es importante? Porque según los últimos estudios se ha demostrado que el tejido muscular funciona, además de sostén y para dar fuerza, funciona como un sistema endocrino, porque regula el estado hormonal y sobre todo regula la función de la insulina, que es tan necesaria para la utilización de la glucosa. También podemos ver cambios neurológicos, de los cuales los más asociados a esta edad son Parkinson, el Alzheimer y la demencia senil. Todas estas enfermedades condicionan la alimentación de las personas mayores y que puede ir desde manías con los alimentos hasta la incapacidad para comer por sí solos y la introducción de alimentos artificiales, enterales o parenterales. También hay cambios inmunológicos. Existe una disminución de la función inmune global que les hace vulnerables a agentes infecciosos. Recordemos que al tener una patología aumenta el gasto energético basal. Por lo tanto, también tendríamos que ir a revisar las calorías totales por día de esta persona. Este punto lo veremos más adelante. También tenemos que decir que en el anciano también suele darse una pérdida de peso involuntaria que genera una desnutrición o malnutrición debido a los cambios hormonales. Es decir, los ancianos por lo general se van perdiendo a partir de los 50 años un 2 a un 3% del gasto energético. Con lo que respecta a los componentes corporales, podemos decir que los cambios de la composición corporal a esta edad, los más marcados son en grasa, masa magra, huesos y agua extracelular, no tanto en el agua intracelular, que a lo largo del tiempo se mantiene estable. Así pues, los tejidos grasos en los 25 años estamos hablando de un 15%, y a los 75 años estaríamos hablando de un 30% de la composición corporal total. La masa magra, que serían nuestros músculos, sería un 17% en los 25 años y de un 12% en los 75 años. Los huesos, como ya lo dijimos anteriormente, pasan de ser de un 6% en los 25 años a un 5% a partir de los 75 años o menos. Esto dependiendo del sexo, dado que las mujeres tienden a perder más porcentaje de calcio o de mineralización ósea a partir de los 70 años. El agua extracelular pasa del 42% a los 25 años al 33% a los 75 años. Otro factor a tener en cuenta es la interacción fármaco-nutrientes. En esta etapa es frecuente que el consumo de fármacos y que en muchas ocasiones sean tratamientos crónicos. Estos fármacos pueden producir alteración del apetito, del gusto y el olfato, que interfieren directamente en la alimentación. Por otro lado, el consumo de fármacos de forma crónica y dada la disminución de la función gastrointestinal con el envejecimiento, hace que entren en competición por los lugares de absorción con los nutrientes. Los micronutrientes son los nutrientes que más se ven afectados en estas interacciones con los fármacos. Así pues, podemos ver algunos fármacos que tienen un efecto adverso sobre la nutrición, de los cuales la anorexia o la falta de apetito son fundamentalmente en aquellos pacientes que están siendo tratados con digoxina, fluoxetina, levodopa, metformina o topiramato. Las ganancias de peso son las personas que están siendo tratadas con antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, corticoides, litio, valproico, carbamazepinas. En este caso se puede producir el aumento de peso por las ganancias de líquido, es decir, por los edemas. Aumentan el gasto energético basal, serían los pacientes que estén tratados con tiroxina.
La disminución del gasto energético basal son los barbitúricos, los betabloqueantes y la quimioterapia. Náuseas y vómitos se ven con la quimioterapia, el hierro, antibióticos y algunos opiáceos. Las diarreas son asociadas a antibióticos, a litio, hierro y a metformina. También se pueden dar en casos de la digoxina. La disminución de la motilidad gastrointestinal está asociado a antidepresivos tricíclicos, morfina y codeína, sequedad bucal, anticolinérgicos y sedantes, alteración del gusto, la claritromicina, fenitoína y losartán, sabor metálico, alopurinol, captopril, litio y metformina. El sabor amargo está asociado a la aspirina, a las carbamazepinas, a la claritromicina y a la risperidona. Alteraciones del olfato, en la amoxicilina, betabloqueantes, gentamicina, corticoides inhalados, gentamicinas y estatinas. Si nos damos cuenta, la mayoría de estos medicamentos son usados en pacientes con enfermedades crónicas y en esta edad avanzada, pues la mayoría toman en algún grado uno u otros antibióticos, ya sean como tratamiento de la enfermedad o como prevención de una enfermedad. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de desarrollar la historia clínica del paciente. Como podemos ver, toda esta serie de cambios pueden desarrollarse de manera natural y no llegar a ejercer ningún efecto en la salud del paciente, siempre y cuando se sepan cómo conllevarse y se sepan cómo afrontar las futuras carencias en la etapa del adulto mayor. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para valorar el estado nutricional del paciente? Tenemos que decir que en este caso lo más importante es la historia clínica, seguido de las medidas antropométricas y de algunas herramientas como tablas de composición o tablas de riesgo nutricional que procederemos a ver en el siguiente objetivo. Con lo que respecta a la valoración del estado nutricional, debe formar parte de la valoración del estado de salud del paciente geriátrico, teniendo en cuenta numerosos aspectos: historia clínica, valores bioquímicos, historia nutricional, exploración física, antropometría y evaluación funcional, así como la cognitiva y social. Es decir, tenemos que estudiar el universo del paciente mayor, porque muchas veces un pequeño cambio, incluso a nivel social, puede significar un gran cambio a nivel nutricional. Realizar una adecuada anamnesis es fundamental para evaluar y detectar si existen signos de malnutrición o riesgo de esta. Uno de los principales problemas que ocurre en esta etapa de la vida, además de evaluar la capacidad de masticación y deglución, que es lo que más comúnmente hacemos, es decir, la posible disfagia, que a su vez puede favorecer a la malnutrición. Además de que, como ya dijimos, la mayoría de veces hacemos es valorar la capacidad de masticación, también tenemos que valorar si el anciano está en situación de riesgo de desnutrición mediante la historia dietética de manera sencilla, mediante un registro alimentario de las últimas 24 horas o de los últimos 3 días, anotando tanto la cantidad como la calidad, ya que puede dar una primera aproximación de los hábitos del paciente. Así, conociendo la composición de los alimentos y los requerimientos del paciente, se puede valorar el posible riesgo de déficit. Se puede utilizar de forma complementaria otros cuestionarios como las encuestas de frecuencia de consumo. Dentro de mi experiencia, lo más recomendable es usar el recordatorio de 24 horas, dado que nos da una aproximación más sencilla, más rápida, de qué es lo que consume el paciente al día. En cambio, la frecuencia de consumo de alimentos le estamos dando una lista demasiado grande a los pacientes para que ellos nos vayan rellenando una tabla de Excel o un cuestionario. Pondré ejemplos de ellos en las presentaciones. Y bueno, para valorar también el grado de malnutrición, se dispone del Mini Nutritional Assessment, o MNA. Es la escala más utilizada para valorar el riesgo de malnutrición, válida para todos los niveles asistenciales y que sirve para evaluar la autopercepción de salud,
la movilidad y algunos parámetros antropométricos, como el índice de masa corporal. Está compuesto por una serie de preguntas que nos servirán como antecedentes para que la autopercepción del paciente sea el que nos diga si él se percibe en riesgo o no. La primera parte servirá de cribaje y si se detecta el riesgo de desnutrición se realiza completo. Con los resultados obtenidos se permite clasificar al paciente en 3 grados: buen estado nutricional, riesgo de desnutrición o desnutrición. Existen otros cuestionarios como el Nutritional Risk Screening del 2002, que fue diseñado específicamente para la población hospitalizada y requiere de un ajuste para pacientes mayores de 70 años, en los que debe de añadirse un punto al final del resultado y utilizar principalmente el índice de masa corporal, la pérdida ponderal reciente o un cambio en la ingesta y la presencia de patologías y su gravedad. Otro cuestionario también conocido es el Malnutrition Universal Screening Tool, o MUST, que utiliza también el índice de masa corporal, la variación en el peso y la presencia de una enfermedad aguda, que supone una restricción calórica mayor de 5 días. Igualmente, se debe realizar una valoración con medidas antropométricas para establecer el tipo y la gravedad de la malnutrición. Una de las medidas más importantes y sencillas es el peso, especialmente el cambio del mismo en un periodo de tiempo. Se considera malnutrición cuando las pérdidas de peso son superiores al 2% semanal, al 5% mensual o al 10% semestral. Esa es una herramienta sumamente útil al momento de estar en la consulta médica. Un aumento de peso en malnutrición puede ser un indicador de mejora nutricional. En cuanto a la valoración del peso, de forma aislada, se considera normal cuando se encuentra entre los percentiles 15 y 85. Conocer la talla del paciente también es primordial, entre otras cosas para valorar el IMC, que se utiliza en varios cuestionarios. En determinadas situaciones, no puede medirse el paciente en las condiciones idóneas y típicas. Y la talla se estima entonces mediante unas formas como la fórmula rodilla-talón de Chumela. A partir de aquí, y con la clasificación según el IMC adaptado, a la población anciana también es posible valorar el estado nutricional. La tabla del IMC adaptado, si notamos, es totalmente diferente a la de un adulto normal, donde el IMC menor de 16 es desnutrición severa, de 16 a 17 es desnutrición moderada, de 17 a 18.5 es desnutrición leve y de 18.5 a 22 peso insuficiente. De 22 a 28 es normopeso, de 28 a 30 es sobrepeso y mayor de 30 es obesidad. Como podemos ver, cambia totalmente el valor a una tabla normal, donde a partir de 24.5 se consideraría sobrepeso para un adulto normal. Aquí estaría dentro del rango del normopeso. Asimismo, para valorar todo este tipo de situaciones se pueden utilizar los pliegues cutáneos, como el tricipital, el suprailiaco y subescapular, para valorar la grasa corporal localizada. En los ancianos principalmente en el tronco. Y los perímetros corporales, como el del brazo no dominante y el de la pantorrilla, para evaluar el nivel muscular. Sin embargo, aunque puede dar lugar a un error en el caso de la presencia de edemas, la bioimpedancia eléctrica es el mejor y más sencillo y práctico para valorar la composición corporal en la consulta. Como todos sabemos, para introducir esta serie de pliegues y esta serie de perímetros, se deben de utilizar unas tablas de composición o una fórmula de composición corporal para valorar qué tipo de paciente tenemos enfrente. Si es un paciente endomorfo, mesomorfo o ectomorfo. Así que para usos prácticos es mejor usar una báscula de bioimpedancia que nos dará valores como el porcentaje de agua, el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de grasa visceral y en algunos casos pues nos puede dar incluso la edad biológica. Y a continuación tendremos un ejemplo de una tabla de Mini Nutritional Assessment o MNA que lo tomaremos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, donde el cual veremos algunos aspectos como por ejemplo el paciente vive independiente en su domicilio,
toma más de 3 medicamentos al día, tiene úlceras o lesiones cutáneas, cuántas comidas completas hace en el día, si el paciente consume productos lácteos, huevos, legumbres, carne, si consume frutas, cuántos vasos de agua o litros de agua toma por día, cuál es la forma de alimentarse, si se alimenta solo con dificultad o se alimenta solo sin dificultad, si considera al paciente que está bien nutrido, que en comparación con las personas de su edad, cómo se encuentra el paciente en su estado de salud, que puede ser peor, no lo sabe, igual, mejor, la circunferencia braquial y la circunferencia de pantorrilla. Así también se pueden tomar otros aspectos, como por ejemplo, al momento del cribaje se puede tomar si ha perdido el apetito, si hay pérdida reciente de peso, mayor de 3 meses, la movilidad, si de la cama al sillón, si tiene autonomía en el interior de su domicilio o si sale de su domicilio por sí solo. También si ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses, si tiene problemas neuropsicológicos y si su índice de masa corporal, cuál es, ¿verdad? Como ya lo explicamos, si es menor o igual a 19, si es mayor o igual a 21, etc. Y en base a esto vamos a sacar los puntos. Una puntuación de 12 a 14 puntos nos estaría diciendo que es un estado nutricional normal, de 8 a 11 puntos que está en un riesgo de malnutrición y de 0 a 7 puntos que está en malnutrición. Y a partir de aquí tomaremos nuestras pautas respectivas para el tratamiento del paciente. A continuación diremos los requerimientos nutricionales del paciente geriátrico. Empezaremos diciendo generalidades y después nos detendremos a ver en ciertos grupos de alimentos que son necesarios, cuáles hay que reforzar y por qué hay que reforzarlos. Así que procedemos a esto. Bueno, empezaremos a hablar de los requerimientos nutricionales del paciente geriátrico. A lo largo de la vida, el gasto energético basal disminuye paulatinamente, en torno a un 2 a un 3% cada década. Así, los requerimientos energéticos en personas mayores son menores por la disminución de la masa muscular, la reducción de la actividad física. Sin embargo, la recomendación del consumo energético dependerá en gran manera si se trata de un sujeto sano, enfermo o malnutrido, y el objeto de peso. Para calcular el gasto energético total, multiplicando el gasto medio basal por el coeficiente de la actividad física, siendo su valor de 1 para los individuos inmóviles, 1.2 para la situación de reposo relativo y 1.3 para la deambulación normal. En el caso de los ancianos en situaciones patológicas, hay que sumar un factor de estrés, conocido como el gasto añadido, por una enfermedad. Este depende del tipo de patología, siendo de la siguiente manera: de 1.2 a 1.6 para infecciones, de 1.1 a 1.2 para intervenciones quirúrgicas y de 1.3 para traumatismos. Con lo que respecta a los macronutrientes, en cuanto a los principales macronutrientes, la proteína tiene un papel especialmente importante para el mantenimiento de la masa muscular, o al menos para lograr minimizar su pérdida, así como el mantenimiento de tejidos o reforzar la inmunidad. De este modo, se aumenta la recomendación de 0.83 gramos de proteína por kilogramo peso al día en adultos a 1 a 1.2 gramos kilogramo día e incluso mayor, a 1.5 gramos por kilogramo día para estados hipercatabólicos, causados por enfermedades inflamatorias. Además, las proteínas deben ser de alto valor biológico para asegurar el aporte de aminoácidos esenciales. Se ha observado en varios estudios que una dieta alta en proteínas puede ser beneficiosa para pacientes ancianos, para combatir la atrofia, la fragilidad y la debilidad muscular. Sin embargo, hay una controversia y deben ser precavidos en el aumento de las recomendaciones de consumo proteico por el deterioro de la función renal. Con respecto a los hidratos de carbono, no parece haber diferencias en las recomendaciones para los adultos, por lo que deben aportar entre un 45 a un 60% de la energía total diaria, preferiblemente en forma de hidratos complejos y limitando los azúcares libres, al igual que el consumo de fibra recomendable entre 25 a 30 gramos al día. Esta es de especial importancia. Se debe prestar a la recomendación de la fibra por la reducción de la motilidad intestinal y la alteración de la microbiota intestinal en edad avanzada, haciendo que sea muy común el estreñimiento y la disbiosis.
habitualmente asociada a la malabsorción de nutrientes. Es por ello que se debe vigilar el aporte de fibra soluble y el consumo de alimentos probióticos. En este caso debemos tener en cuenta no sobrepasar los límites de la fibra, porque también esta podría evitar que se consuman los micronutrientes esenciales. Para el consumo de las grasas, aunque no hay una evidencia que las altere, las recomendaciones para la población adulta debido al riesgo de enfermedades cardiovasculares propias de esta etapa de la vida, se puede establecer un consumo entre 25 a un 35% de la energía total, aportando la mayor parte de la misma en forma de ácidos grasos, mono y poliinsaturados. Mencionar también la importancia del consumo de agua en el paciente geriátrico, pues en estos pacientes disminuye la sensación de sed y la función renal está deteriorada, lo que aumenta el riesgo de deshidratación, por lo que se recomienda de 1.5 a 3 litros diarios. Con los micronutrientes, respecto a las ingestas diarias, los micronutrientes en los adultos mayores de 65 años, en su gran mayoría, son iguales que los adultos. Sin embargo, hay que tener mayor precaución respecto a la recomendación del calcio y la vitamina D en relación a la densidad ósea, al riesgo de fracturas y por su relación con inflamación, sistema inmunitario y la prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además, la síntesis de la vitamina D en piel y su absorción intestinal puede ser menor. Otros nutrientes que se pueden encontrar en déficit de forma habitual son el ácido fólico, el magnesio, el zinc, la vitamina B1 y B6. Además, es importante hacer hincapié en algunos micronutrientes que podrían verse afectados por la presencia de patologías como la vitamina A y C, que en situaciones de insuficiencia renal podrían generar la formación de cálculos de oxalato de calcio. Un porcentaje elevado de pacientes ancianos tienen mala absorción de la B12 por la prevalencia de gastritis atrófica, por lo que en algunas ocasiones será importante recurrir a la suplementación. De este tema hablaremos más adelante de la suplementación en adultos mayores. Además, asegurar el consumo de vitamina del grupo B es interesante para prevenir la disfunción cognitiva y las enfermedades cardiovasculares por su interacción con el metabolismo de la homocisteína, es decir, folato, B6 y B12. También son interesantes los estudios de la asociación del consumo de antioxidantes como poliferoles, carotenos o vitamina E, con la prevención de enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson o cáncer. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que la suplementación disminuya el progreso de las enfermedades ni las cifras de mortalidad. Así pues, las recomendaciones de calcio son de 1000 a 1200 miligramos, de hierro son de 8 a 11 miligramos, de potasio son aproximadamente 3500 miligramos, de sodio 1600 miligramos, de magnesio de 1.8 a 2.3 miligramos, de fósforo 700 miligramos, de zinc de 7 a 11 miligramos, de yodo 150 microgramos, de selenio 55 microgramos, de magnesio 3 miligramos, de cobre 1.3 miligramos. Para el caso del complejo B, la vitamina B1, la tiamina sería aproximadamente de 1 a 1.2 miligramos, la vitamina B2 sería de 1.6 miligramos, la B3 de 16 miligramos, la B6 de 1.2 a 1.7 miligramos, la B7 de 40 microgramos, la B9 de 400 microgramos, la B12 de 2.4 microgramos, la vitamina C de 40 a 90 microgramos, la vitamina A de 600 a 900 microgramos y la vitamina D de 10 microgramos, vitamina E de 3 a 15 miligramos y la vitamina K de 1 microgramo por kilogramo peso. De esta manera podemos ver la prevalencia y las necesidades de macro y micronutrientes en el adulto mayor. Tenemos que decir que si bien es cierto, la absorción del complejo B puede estar alterada por problemas de la mucosa gástrica, también tenemos que evitar la sobredosis de este tipo de vitaminas, sobre todo en las personas adultas que están acostumbradas a un exceso de vitamina B. ¿Quién de nosotros no ha tenido en su clínica, en su consulta clínica, un paciente de avanzada edad que llega todas las semanas con la necesidad de que le pongan una B2 intramuscular?
Lastimosamente, por la misma atrofia muscular, la B12 no puede ser muy bien utilizada y lejos de ocasionar un beneficio, puede traer consigo una necrosis de tejido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las recomendaciones, si son de tipo intramuscular, para una persona adulta normal, sería no pasar de 3 mensualmente, es decir, una cada semana, por un lapso de 3 semanas, y luego volver a repetir el caso, si es de verdad necesario, hasta dentro de 6 meses. Esto tomando en cuenta que se tiene una buena dieta, una normodieta y está equilibrado, y que no hay ningún proceso patológico que altere también la función de las B12 ni la absorción de la B12 o complejo B en el cuerpo. Ahora pasaríamos al siguiente objetivo, que es la planificación de la pauta nutricional. En la planificación de la pauta nutricional, una vez establecido el diagnóstico y el objetivo nutricional con el paciente, hay que proceder a la planificación de la pauta nutricional. La mejor opción, salvo que exista alguna otra contraindicación, es planificar el tratamiento nutricional en forma de alimentación tradicional, es decir, mediante alimentos por vía oral, por lo que habrá que adaptar la alimentación a las necesidades y capacidades del paciente, pero también a los gustos y preferencias. La palatabilidad de la alimentación es fundamental respecto al sabor, olor, color, temperatura y texturas, ya que se puede producir alteraciones sensoriales en la persona mayor. Mejorar estos aspectos influye en un mayor consumo y por lo tanto menor desnutrición. Se debe valorar si existen situaciones patológicas que comprometan la alimentación, como la disfagia, que es la dificultad para el paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago, y que se debe, entre otras causas, a las alteraciones en el sistema nervioso del anciano. La pérdida de piezas dentales y la disminución de la salivación pueden ocasionar esta serie de dificultades al momento de la alimentación. En el caso de la alimentación oral, el nutricionista deberá adaptar la alimentación a otras texturas o consistencias, ya sean más líquidas o viscosas, concentrar la alimentación en pequeñas cantidades e incluso estimular la salivación mediante los alimentos fríos y ácidos, realizando una recomendación de alimentos y texturas en función del grado de disfagia. Además, se debe de evaluar si en función a otras patologías presentes o tratamientos farmacológicos que pudieran afectar el metabolismo de algunos nutrientes o si pueden verse afectadas las capacidades o la habilidad de cocinar o de ingerir o adquirir alimentos. Si con la alimentación no se consiguiera aportar los nutrientes necesarios, habría que recurrir a la utilización de suplementos como complementarios a esa alimentación para cubrir el déficit de nutrientes y como últimas alternativas, en el caso de existir alguna contraindicación, se recurrirá a la nutrición enteral o parenteral. Pasaremos a hablar acerca de la suplementación en adulto mayor. Primero empezaremos a hablar acerca de la suplementación en la salud ósea y la recuperación de lesiones. Se sabe que además de su susceptibilidad mecánica, el hueso es también un tejido modulado nutricionalmente y las insuficiencias nutricionales son un factor de riesgo de baja masa ósea en los adultos mayores. Se dice que una buena aporte calórico de energía al momento de la nutrición en el adulto mayor puede ayudarnos a evitar estos problemas óseos. Las pruebas sugieren que una disponibilidad energética mayor de 30 kilocalorías por kilogramo de masa corporal magra día minimiza los efectos negativos sobre el hueso, y una disponibilidad energética de 45 kilocalorías por kilogramo de masa corporal magra día es óptima para favorecer la salud del deportista. Este requisito es especialmente importante para prevenir las lesiones, sobre todo en las mujeres adultas mayores. Aparte de la disponibilidad de energía, también se requieren ingestas proteicas superiores entre 1.2 a 1.6 y hasta 2.2 gramos por kilogramo de masa corporal al día si es una persona mayor activa, por su apoyo a la masa y su función muscular, pero también por el aumento de hormonas y factores de crecimiento circulantes, como el IGF-1, que tiene un efecto anabólico sobre el hueso. No obstante, parece poco probable que una dieta rica en proteínas animales, mayores de 2 gramos por kilogramo, sea perjudicial en la salud ósea, siempre que la ingesta de calcio en la dieta sea la adecuada.
Los hallazgos indican incluso efectos beneficiosos de las fuentes de proteína animal sobre la resistencia ósea en adultos mayores con entrenamiento. Además, las dietas ricas en proteínas animales parecen proteger contra la pérdida ósea durante los periodos de pérdida de peso. Los productos lácteos fermentados, en particular, ejercen efectos beneficiosos sobre el crecimiento, la mineralización de los huesos, la atenuación de la pérdida ósea y la reducción del riesgo de fracturas. Tal vez debería prestarse más atención al aumento de la ingesta de frutas y verduras en los adultos mayores, debido a sus sales alcalinas de potasio que el cuerpo metaboliza en bicarbonato, en lugar de reducir las fuentes de proteína animal. También un importante mediador directo e indirecto en la salud ósea es la vitamina D. La vitamina D se obtiene principalmente a través de la exposición de la luz solar ultravioleta de la piel y una pequeña cantidad suele proceder de la dieta. Ahora está claro que la vitamina D tiene funciones importantes más allá de sus conocidos efectos sobre el calcio y la homeostasis ósea. La deficiencia e insuficiencia de vitamina D son comunes en los adultos mayores y se asocian a un mayor riesgo de baja masa ósea y de lesiones óseas, como las fracturas por fatiga, que parecerían estar protegidas por la administración de un suplemento de calcio, 2000 miligramos por kilogramo día, y de vitamina D, 800 unidades día. Se requieren dosis más altas, con al menos 1500 a 2000 unidades día de vitamina D en un adulto mayor con un estado insuficiente. Afinando aún más este consejo, la necesidad de una mayor ingesta de proteínas en la dieta de los adultos mayores puede ser especialmente beneficiosa durante los combates o fases en las que se causen daños en los tejidos musculares, en los tejidos contráctil y conectivo, es decir, contracciones de alargamiento, situaciones de estrés intenso, situaciones patológicas de estrés metabólica, ya que los adultos muestran una tasa de recuperación más lenta en comparación con los adultos más jóvenes. En estos escenarios, por último, las ingestas de proteínas muy elevadas, mayores de 2 gramos por kilogramo día, suelen ofrecer un beneficio aditivo para la salud musculoesquelética y el buen estado de salud de los adultos mayores. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Pues a partir de lo que sabemos podemos establecer algunas directrices generales para los adultos mayores que se acercan aproximadamente a los 50 años. Probablemente deberían de empezar con una mayor ingesta de proteínas por comida, quizás de 0.0 gramos por kilogramo, de 4 a 5 veces al día. Esto ciertamente no será perjudicial y solo puede ser beneficioso. Para las personas a las que les resulte difícil conseguirlo y quieren evitar los suplementos, 1 o 2 raciones adicionales de lácteos con cada comida pueden ser sumamente beneficiosos. Ahora hablaremos de otro suplemento sumamente importante, en este caso para los músculos. El ya conocido HMB, o llamado ácido beta-hidroxibeta-metilbutírico. Bueno, ¿cómo utilizamos este tipo de suplementos? Tenemos que tener claro que la pérdida del músculo esquelético forma parte del proceso de envejecimiento y aproximadamente el 30% de la masa muscular esquelética se pierde entre la quinta y la octava década de la vida. Esta reducción de la masa muscular esquelética se produce por varias razones, como el mantenimiento de un estilo de vida sedentario, la malnutrición, la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo y las alteraciones del metabolismo y la reparación del músculo esquelético. Además, los ancianos presentan una respuesta anabólica y anticatabólica alterada a los procesos de estrés. La resistencia anabólica puede ser superada por suplementación de leucina y se ha planteado la hipótesis de que esto puede ser debido a la conversión de leucina en HMB. Estos datos sugieren un beneficio potencial de la suplementación con el HMB en individuos que envejecen. Todos los estudios apuntan a que el HMB lo que provoca es una eficacia en la utilización de las proteínas y con esto ayudan a la reparación y al mantenimiento muscular. Ahora, hablando de ácidos grasos, se ha demostrado que la suplementación con una dosis diaria de 3.5 gramos de ácidos grasos omega 3 estimula la
SPM y puede mejorar la masa y la función muscular en adultos mayores. Se ha demostrado que el EPA y el DHA mejoran la función muscular en adultos mayores. Un artículo reciente apoya la opinión que el EPA y el DHA podrían aportar beneficios al atenuar la generación de estrés oxidativo. En esta revisión, se aportan pruebas preliminares de que el EPA y el DHA pueden ser beneficiosos para contrarrestar la inflamación inducida por el estrés. Ahora bien, hablaremos de un suplemento que más que todo lo usan los deportistas, pero junto con la proteína, cabe decir que es uno de los suplementos más estudiados. Estamos hablando de la creatina. Una creciente colección de pruebas apoya que la suplementación con creatina puede mejorar el estado de salud a medida que los individuos envejecen. En este sentido, se ha informado que la suplementación con creatina ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, a reducir la acumulación de grasa en el hígado, reducir los niveles de homocisteína y a servir como un antioxidante, a mejorar el control glucémico y a ralentizar el crecimiento tumoral en algunos tipos de cáncer. Aumenta también la fuerza y o la masa muscular. Minimiza la pérdida ósea y mejora la capacidad funcional en pacientes con osteoartritis de rodilla y fibromialgias. Influir positivamente en la función cognitiva y en algunos casos servir como un antidepresivo. ¿Cuánto es la cantidad recomendada? Pues se recomienda más o menos 5 gramos al día, que sería la cantidad máxima para un adulto mayor. Muchos de estos suplementos lastimosamente tienen muy mala fama por su sobreexplotación mediática. Tenemos que ser claros en esto. Tenemos que analizar bien al tipo de persona que se le va a dar un suplemento, el por qué se le está dando, el momento en que se le está dando. No es lo mismo suplementar con proteína o con HMB a un paciente que en su vida tiene cero actividad física que suplementar a un paciente que por lo demás tiene un buen estado de salud y necesita estos suplementos para conservar o incluso aumentar la masa muscular, porque tenemos que romper ese mito. El adulto mayor sí puede generar masa muscular, no está condicionado a que simplemente la va a perder, no, ellos pueden generar masa muscular. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso. Como ya dijimos, envejecer se puede hacer de dos formas, de la forma patológica o la forma naturalizada. Así que estos son los suplementos más usados en los adultos mayores. Otro de los puntos a tener en cuenta son las problemáticas psicológicas, sociales y económicas del adulto mayor. Los cambios fisiológicos y metabólicos que se dan en el envejecimiento afectan al estado de ánimo, a la condición física, a la actividad social y a la económica, así como conceptos culturales, sociales y políticos que condicionan la alimentación en los ancianos. Con la edad aumentan las dificultades a adaptarse a nuevas situaciones, se deteriora la memoria a corto plazo, disminuye la capacidad intelectual, se reduce la satisfacción con la vida, se pierden contactos sociales y esto ocasiona una inversión de roles, en el que el anciano pierde su autonomía y puede derivar en un aislamiento o en la dependencia del entorno familiar o de alguna institución, lo que puede transformarse en una dificultad o ayuda para el mantenimiento de un buen estado nutricional. Además, con la jubilación también puede darse un empobrecimiento económico, lo que dificulta la capacidad de adquirir alimentos para mantener un estado nutricional óptimo. De hecho, se sabe que la multimorbilidad, que afecta a más de la mitad de la población adulta mayor, se ve aumentada en las personas de clases sociales más bajas, debido a que estas personas generalmente tienen niveles educativos más bajos, tienen un menor conocimiento sobre los comportamientos saludables y más dificultades para acceder a la atención médica, menos recursos económicos que pueden llevar a limitar el tamaño de las raciones o incluso forzar a la elección de tratamiento farmacológico frente a la inversión de alimentos de calidad. Así pues, podemos ver que todos estos cambios, en la mayor parte de ellos, del entorno social del adulto mayor, la soledad al enfrentarse posiblemente solo, al tener muy pocos amigos,
al ver que su círculo de amistad se va reduciendo día con día, todo eso puede contribuir a un estado de ánimo muy bajo y con ello a la depresión y a las caídas intermitentes en una mala nutrición o en desnutrición. Nosotros como personal sanitario tenemos que estar muy pendientes del entorno del paciente. Muchas veces recordemos que con solo el hecho de tener a alguien con quien hablar en la mesa, además de fortalecer los lazos sociales, se ayuda a una buena nutrición, sobre todo en estos adultos mayores. Así que es un entorno que muchas veces nosotros no vemos porque no nos gusta interrogar al paciente sobre esos problemas que a la vista de todos pues ya deberían de ser normales y dejar de ser un tabú en la consulta médica. Porque después de todo, nuestra finalidad es siempre estar velando por el bienestar del paciente. Podemos decir que además de todo esto tenemos que tener en cuenta que ya existen programas sociales, programas de salud que ayudan a este tipo de pacientes a fortalecer, bueno, o a empoderarse de su salud. Una de esas estrategias es la estrategia ejercicio como medicina, que lo que busca es mantener una buena actividad física y recetar el ejercicio que en muchos países ya se hace como una manera de prevenir y tratar las enfermedades degenerativas y no transmisibles, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etc. Con todo eso ayuda a que el paciente sepa cómo autocuidarse, tenga menos dependencia del personal externo, tenga menos dependencia de personas que los ayuden. Tenemos que tener en cuenta que la nutrición es muy importante en el bienestar físico de las personas adultas mayores. Tenemos que tener en cuenta que además de la nutrición, tenemos que estar viendo constantemente el estado físico de la persona. Ya vimos cómo un buen fortalecimiento del sistema musculoesquelético puede ayudar a esto. Ya vemos cómo el sistema musculoesquelético forma una parte esencial en los procesos metabólicos del anciano y cómo al proteger estos sistemas podemos proteger la salud del adulto mayor. Con todo esto, lo que quiero dejar en claro es que hay dos vías para envejecer. La vía sana, que es un paciente por lo demás no necesita mayores ayudas y que se puede cuidar por sí mismo, puede preparar su comida, un paciente que puede amarrar sus zapatos él solo, un paciente que se puede bañar él solo. Pero para eso nosotros como personal médico debemos ser la guía, debemos de darle los pasos a seguir para conservar su salud y que no tengamos necesidad de recurrir a un cuidador externo o a un familiar para que lo estén trayendo a sus consultas médicas. Podemos ver dos casos. Podemos ver el caso del paciente que toda su adultez fue un jugador de fútbol, fue un corredor, pero que lamentablemente tenía muchos vicios, tenía una mala nutrición y con el paso de los años, a pesar de que realizaba un ejercicio físico bueno, pues lo que le ocasionó fue simplemente degeneración de articulaciones, tuvo problemas musculares, tuvo problemas sistémicos, problemas respiratorios, y todo esto fueron una serie de pasos que lo único que provocó fue la necesidad de que alguien lo cuidara en su vejez. Lo que buscamos nosotros es tratar esto y que las personas comprendan que a partir de los 50 años se deben de tomar en cuenta todas estas consideraciones en lo que respecta a la nutrición, todas estas consideraciones en lo que respecta al momento nosotros de hacer la historia clínica, que sigue siendo una parte fundamental en el tratamiento de cualquier paciente. Así que dicho esto, pues me alegra mucho que me hayan invitado a este tipo de presentaciones. Lastimosamente, mucho de este contenido se queda corto. Me gustaría haber ampliado un poco más con lo que respecta a las formas antropométricas, el sistema antropométrico de medición, al sistema de actividad física, pero eso es un tema muy aparte relacionado a la nutrición. Y para terminar la lección, pues presentaremos un caso clínico
en el cual se nos presenta un paciente varón de 69 años que acude con su mujer a la consulta por recomendación médica para aumentar de peso. Nos comentan que lleva una temporada perdiendo peso debido a que a veces no tiene ganas de comer, se cansa de masticar y cada vez se siente con menos fuerza y más cansado. Como dato, nos comentan que últimamente está en reposo por haber sufrido una fractura de cadera. La idea del tratamiento será mejorar el estado nutricional del paciente, plantear una alimentación que le permita aportar todos los micronutrientes necesarios y le ayude a ganar algo de peso. Primera pregunta: ¿qué es lo primero que harías para valorar su estado nutricional? Realizar una valoración antropométrica de talla y de peso para valorar el IMC, realizar el cribado del cuestionario Mini Nutritional Assessment, pedirle que aporte una analítica reciente, o todas las opciones son correctas. Tienen tiempo para pensarlo. Si pusieron todas las opciones son correctas, están en lo correcto, valga la redundancia. Todas son válidas porque nos ayudarán a valorar el estado nutricional. De hecho, lo mejor es utilizar las que estén a nuestro alcance para obtener una valoración más precisa, cualesquiera que éstas sean. Recuerden que mientras más datos en la historia clínica, mejor. La siguiente pregunta: tras realizar todas las medidas anteriores, vemos que el paciente presenta una desnutrición leve. ¿Cómo procederemos ahora? Primero, evaluar las posibles causas de la desnutrición mediante la historia clínica. ¿O será mediante hacer un registro de 24 horas o un cuestionario de frecuencia de consumo para evaluar la alimentación? ¿O ofrecer un suplemento nutricional de la farmacia? ¿O hay que evaluar las posibles causas de desnutrición mediante la historia clínica y hacer un registro de 24 horas o un cuestionario de frecuencia de consumo para valorar su alimentación? Si esa fue su respuesta, pues perfecto, seleccionaron la correcta. Hay que valorar qué puede estar causando esta desnutrición, descartar patologías digestivas que estén afectando la alimentación, así como valorar la calidad y la cantidad de alimento del paciente antes de ofrecer algún suplemento. La siguiente pregunta: con la historia clínica y el estudio de hábitos nutricionales que se halla que el paciente apenas come de 2 a 3 veces al día por falta de apetito y su alimentación es muy hipocalórica, elevada en dulces, pan dulce, muy baja en proteína y alta en grasas saturadas. No tiene alterada la capacidad de tragar ni masticar, pero prefiere alimentos blandos. ¿Cuál sería el primer consejo que le darías? Aumentar el consumo de fibra a través de frutas y verduras, asegurar el consumo en esas 2 o 3 comidas de proteína, eliminar toda la bollería directamente, aumentar el consumo de calorías de cualquier forma con los alimentos fríos y rebozados. Si seleccionaste asegurar el consumo proteico en esas 2 o 3 comidas, seleccionaste la respuesta correcta. También sería recomendable aumentar el consumo de fruta y verdura. Lo primordial es aumentar el consumo proteico, pues gran parte del peso que está perdiendo será masa muscular, lo que probablemente le debilite y sumando a la fractura de cadera inmovilice aún más. También debemos aumentar el aporte calórico, aunque no a cualquier precio, y eliminar o reducir el pan dulce, pero para esto habrá que valorar la situación psicológica o motivacional del paciente. Recordemos que muchas veces esos pequeños placeres son los que mantienen a los pacientes comiendo a tiempo. Posterior a esto, el paciente nos dice que no cocina, que lo hace su mujer o si no un empleado que tiene en la casa. ¿Cómo plantearías para este paciente una pauta nutricional adaptada? ¿Será una alimentación alta en proteínas, mayor de 1.2 gramos por kilogramo día e hipercalórica, menor de 30 kilocalorías día, rico en fibra? ¿O planificar un menú semanal que entrega a la pareja o al empleado que cumpla todos los requerimientos? ¿O la explicación y educación nutricional independientemente del formato de entrega de la pauta dietética? ¿O todas las anteriores son correctas? Bueno, si seleccionaste todas las recomendaciones son correctas, seleccionaste la respuesta correcta. El planteamiento nutricional debe cumplir con las características propias de un paciente de desnutrición hiperproteica e hipercalórica.
con grasas e hidratos moderados, pero de buena calidad. Es importante explicar tanto al paciente como a la persona responsable de su alimentación, primero, su mujer, el porqué de dicha alimentación para favorecer también su cumplimiento. Y segundo, a partir de ahí, entregar un menú o unas recetas de ejemplo pueden ser unas opciones cómodas y fáciles para la persona responsable de la alimentación. Además, tienen que ser muy atractivas a la vista, al gusto y al olfato del paciente. Bueno, han llegado al final. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer haberlos tenido en esta clase y muchísimas gracias por su atención.